Hola mis amigos, ¿cómo están? Los saluda Bruno Rivera y estamos a punto de tener nuestro cuarto invitado y es sumamente especial, mucha gente lo conoce, por aquí lo admiramos muchísimo. Emanuel, ¿qué te parece este invitado que estamos a punto de entrevistar? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Yo soy Emanuel Vela. Muy contento porque de verdad que los invitados que tenemos son invitados de verdad de lujo, ¿no? Que aportan un montón de cosas. Y el día de hoy es un invitado al que tenemos que sacarle Sí, el mayor totalmente, provecho, Bruno. totalmente. Estamos muy contentos porque tenemos a un emprendedor peruano, autor peruano, inversionista peruano, un educador peruano y que ha estado, yo más o menos lo tengo en la mira desde pandemia 2020, que lo conozco y ha sido un placer para mí seguirlo y hoy tenerlo en Amablemente Podcast. Así que con ustedes, el señor Cristian Arens. Bienvenido, por favor, a Mr. Cristian. Aplauso. ¿Cómo estás, hermano? Hola Bruno, hola Manuel, muy feliz, muy emocionado, muy agradecido de estar aquí con ustedes, así que gracias nuevamente por la invitación. No, gracias a ti por venir. Gracias a ti también por enviarnos el libro. Vamos a hablar del libro Círculo de Influencia. Eh, Qué buen libro, hermano, de verdad. ¿Ah? Ahí vamos a profundizar un poco más, pero me gusta leer esos libros que te aportan valor, ¿no? Que te enseñan cosas, herramientas que las puedes aplicar desde ya, desde ahorita. Y Ujú. de hecho te van a sumar. Claro que sí. Cristian, si bien es cierto, ya eres conocido, mucha gente en el Perú te sigue, pero debe haber algún nicho que todavía no. Para esta gente que aún no te conoce, ¿quién es Cristian Arens? Bueno, yo soy, como lo dijiste en la intro, creo, emprendedor, inversionista, creador de contenido. Yo comencé a emprender a los 16, comencé a invertir a los 19, comencé a crear contenido a los 23, a los 26 me volví libre financieramente, que significa vivir de mis inversiones, y hoy tengo 30 años y pues sigo disfrutando de lo que hago. Tengo algunas empresas alrededor de lo que hago, que es creación de contenido y inversiones. Y he invertido, tengo un patrimonio invertido en bolsa de valores, tengo 6 inmuebles, tengo inversiones en cripto, inversiones en algunas startups y pues es un poco lo que intento compartir, la importancia de comenzar a invertir joven, la Claro. importancia de comenzar a crecer y sobre todo a educarte. Claro que sí. Pero ¿cómo fueron esos inicios, no? Porque me imagino como nada en el mundo es fácil. ¿Cómo comenzaste a hacer todo lo que estás contando? Bueno, yo vengo de una familia de clase media, para empezar, en Lima, Perú. Yo he crecido, nacido en Lima. Mi familia no era una familia que tenía grandes necesidades, o sea, mis dos papás, mi recuerdo es siempre verlos trabajar para empresas. Tenían siempre poco tiempo, discusiones en casa. Entonces yo desde que era pequeño, mis primeros recuerdos respecto al dinero siempre eran por estas discusiones que habían alrededor mío, y no necesariamente por la abundancia, sino por algún tema de dinero. Entonces yo crecí mucho pensando de que si tenía dinero iba a solucionar todos los problemas que tenía. Y fue en ese momento que yo, cuando era pequeño, me preguntaban, oye, ¿qué quieres ser de grande? Yo siempre decía, quiero ser millonario. Entonces, no porque quería tener millones, sino porque quería tener, o sea, una vida libre de discusiones. Claro. Entonces, esa fue un poco mi historia, que ya se vuelve medio que realidad cuando tenía 16 y vi que todos mis amigos tenían un PlayStation y yo dije, yo también quiero. Y fui donde mis papás y le dije, oye, ¿me compras un PlayStation? Y lo que ellos me dijeron fue, consíguelo. Entonces, para mí fue algo que me marcó porque dije, ok, lo voy a conseguir. Y comencé a comprar y vender pulseras y relojes de silicona en ese momento, que me costaban 5 soles y los vendía 15 a 20 soles. Mm. Entonces fue como mi primer negocio, así me compré mi PlayStation, ahorré un poco más de dinero. El papá de un amigo me enseñó a importar desde China, hice mi primera importación, me comenzó a costar ya no 5 soles, sino entre 20 y 30 céntimos. Seguía vendiendo a 15, 20 soles y al por mayor a 10 soles en polvos azules, polvos rosados y en otras tiendas de provincia por redes sociales. Y el negocio escaló, me pude comprar mi primer carro, mantuve ahorros, eh, y así fue escalando. Obviamente de ahí quebré la empresa y hay otra historia de como fracaso de todo lo que hice, Claro. pero por ahora estoy contando la parte bonita, ¿no? Pero eso, ¿qué más o menos fue? El que cerré la empresa, que me compré el carro. No, que empezaste a hacer todo eso de vender tus relojitos. A los 16. O sea, Dices, yo comencé en cuarto de secundaria y todo, o sea, y todo quinto también. Ya ahí estaba importando en quinto de secundaria. Y cuando entré a la universidad, yo ya estaba ganando más que varios de mis profesores, ¿no? Entonces, también por eso yo no quería ir a la universidad. O Claro. sea, yo en un momento decía, o sea, obviamente, mente de un chico de 17, 18 años que está ganando, no sé, 10.000, 15.000, 20.000 soles al mes,
pues, o sea, se me subió a la cabeza totalmente los ingresos que tenía en ese momento. Ujú. Yo decía, ¿para qué voy a estudiar si es que gano más que ellos? Claro. Mis papás en ese momento bien me guiaron bien para seguir en la universidad, porque luego terminé quebrando el negocio y otro hubiera sido la historia si no hubiera acabado la universidad, ¿no? Entonces, es como toda una historia de idas y venidas, ¿no? Pero tuviste también una época de dependiente, ¿no? Estuviste trabajando para una empresa como gerente, ¿puede ser? Sí, o sea, tuve dos etapas de dependiente. La primera fue cuando yo tenía 21 años, que yo estudié en una universidad que es reconocida por negocios, por emprendimiento y por la carrera de economía, pero yo estudié administración de empresas. Em, y en ese momento yo tenía una empresa, tenía un contador, tenía dos personas contratadas, pero me obligaban a practicar para una empresa. O sea, yo no podía graduarme de la universidad si no trabajaba para una empresa, pese a que yo tenía una empresa propia. Entonces, y yo podía firmar prácticas a mis amigos, pero no podía firmar mis propias prácticas. Entonces tuve que trabajar para una empresa. O sea, tuve que ingeniármelas para estudiar, tener mi empresa y trabajar para otra empresa en ese momento para poder graduarme de la universidad, cosa que fue un momento bien anecdótico. Entonces ahí trabajé 6 meses en una empresa grande, una corporación peruana muy, muy, muy grande. No me gustó, estaba todo el día haciendo Excel, se estaba enfocado en otras cosas, me querían contratar, me acuerdo, y dije, no, no me van a contratar, y me fui para emprender a tiempo completo. Y luego fue que ya quebré todos mis negocios, o sea, todos los había quebrado. Había acabado la universidad y había pasado de ser como la promesa en mi prom de la universidad, porque como yo emprendí desde chico, me había comprado mi carro, como que algunos ya conocían un poco la historia, entonces sabían como, ese va a ser el siguiente millonario, ¿sabes? Y yo quebré todo y pasé de ser de los que más ganaba a de los que no ganaba nada. O sea, yo no ganaba nada. Cuando acabé la universidad estaba quebradísimo, mi negocio no me daba ni 500 soles al mes y veía cómo todos mis amigos comenzaban a ganar 2, 3, 4, 5 mil soles al mes. Y yo dije, uy, algo pasa acá, algo Claro. estaba mal. Y ahí fue que dije, no, esto no puede ser. O sea, yo tenía un carro que me había comprado con mi esfuerzo y no tenía ni para ponerle gasolina. Entonces, yo ahí fue que dije, no, tengo que cambiar mi mentalidad, ¿no? Y ahí fue que busqué trabajo en una empresa, que primero lo que yo quería era hacer una consultoría y luego me ofrecieron un trabajo a tiempo parcial que lo tomé porque podía seguir con mi empresa al mismo tiempo y luego me hicieron una oferta que no pude rechazar para estar a tiempo completo. Igual seguía como emprendimiento a tiempo parcial y ya parte de ese sueldo lo destiné para contratar a alguien a esa otra empresa. Y estuve ahí 2 años y medio más o menos en esa empresa, que empecé como gerente de innovación de un área gigante de 2 personas. eh, y luego terminé como gerente comercial con 40 personas a mi cargo, 3 gerencias. Yo a los 25, o sea, a los 23 años entré y salí a los 25 años con una gerencia con 40 personas a cargo. Había triplicado las ventas de la empresa. Obviamente no, no es que yo tripliqué las Claro, ventas, ¿no? claro. O sea, la empresa Le- triplicó las ventas, pero quiero creer que yo influí un poco positivamente, Tú ¿no? eres del área comercial. Yo era el área de innovación comercial Ok, y luego gerencia comercial. ok. Entonces, sí. Sí, tú cuentas que igual trabajas en la empresa y emprendías, o sea, nunca dejaste de emprender. Así es. Tú mencionas en tu libro sobre los hábitos, ¿no? Eres lo que haces constantemente. Entonces, según lo que cuentas, ya desde muy joven, desde los 16, comenzaste a emprender, comenzaste a arriesgarte, y eso se ha hecho un hábito, ¿no? Mira el resultado de ahora. Sí, o sea, es que para mí, o sea, si te soy 100% sincero, yo veo el dinero como un juego, en verdad. O Ok. sea, y desde muy pequeño lo veía de esa manera. O sea, yo no tenía la necesidad de emprender, de así de, si no emprendo, no como. Sino para mí, yo me creaba esas necesidades. Era, si no emprendo, no tengo mi play. Entonces, pucha, voy a emprender. Si no emprendo, no voy a tener un carro, porque no me van a regalar un carro en mi familia. Entonces, me puse a emprender porque yo quería un carro. Pucha, y luego era, si no emprendo, no sé, no voy a poder salir los fines de semana porque mis papás ya no me dan dinero, porque vieron que ganaba dinero, entonces ya no me dan dinero para los fines de semana. Este, y luego ya me gustó, o sea, comenzaba a ver, o sea, me gustaba como que ver que mi cuenta bancaria iba subiendo, porque yo sí siempre he sido bien ahorrador, o sea, no era como que ganaba 10 me gastaba 10 para nada. Ganaba 10 y me gastaba uno, y es decir, mucho, ¿ah? O sea, yo ahorraba, pero masivamente desde pequeño. Entonces, cambió la historia a los 19, que pasé de ahorrar a invertir. Y ahí me gustó más todavía, porque era como, para mí, o sea, en verdad, siempre digo que la primera inversión que hice fue bolsa de valores, pero la primera inversión real que hice fue a los 18 años abrir una cuenta de depósito a plazo, ¿no? Que no lo cuento como inversión en sí, Claro. porque generaba bien poquito, generaba, no sé, 2% al año, ¿ya? En ese momento. Pero, porque encima la abrí en el banco más grande del país, que era el que menos te pagaba. Entonces,
Pero para mí era un juego, porque ponte, yo tenía, vamos a imaginar, $10,000 y yo veía como esos $10,000 me generan $200 al año y para mí era magia. Era como, oye, ¿cómo es que mi dinero me puede generar más dinero? O sea, dentro de mi cabeza algo cambió, porque era como, yo no sabía que eso era posible. Entonces yo decía, ya, si llego a tener $1,000,000, voy a poder tener Claro. $20,000 al año. ¿Me entiendes? Ese era mi pensamiento en ese momento, porque yo era la única herramienta de inversión que conocía. Y luego fue que conocí a Warren Buffett, que ya me explotó la cabeza y dije, el depósito a plazo fijo no era necesariamente una inversión, sino Claro. era más como un mantenimiento, ¿no? Entonces, esa fue un poquito mi historia. Yo no vengo, o sea, mi mamá, mi papá nunca han podido vivir de un emprendimiento, nunca han podido invertir. O sea, después de que yo invertí, sí han invertido conmigo, pero antes no. Entonces yo no tenía ese ejemplo en casa de mamá, papá, empresario o inversionista, sino más que nada yo tenía el papá, mamá, trabajadores de una empresa que se esforzaban un montón, súper creativos, súper buenos, pero siempre como trabajando para alguien. Entonces yo siento que siempre en la vida tú quieres un poco lo que no tienes. Entonces Claro. yo quise tomar más riesgos porque yo vi que mis papás no tomaban muchos riesgos, ¿no? Entonces, esa fue un poco mi historia, ¿no? Y de repente una forma también de poder llegar más rápido a ser millonario, siendo dependiente, porque me imagino que hablas de diversificar tu dinero para poder sacar distinto tipo de rentabilidad y una forma más rápida o mejor dicho, ¿no? El camino para ser millonario, ¿por ahí va? Sí, o sea, ese camino de ser millonario, en verdad, cuando tú me preguntabas a los 15, 16, 14, 12, por ahí, yo siempre decía, ¿qué quieres ser grande millonario? Conforme fui creciendo, o sea, Claro. en verdad ya no me importa. O sea, hoy en día no hago las cosas por dinero ni por ganar 1, 2, 3 millones más. O sea, realmente no me mueve tanto eso, sino tengo otro propósito. O sea, lo que yo quería, que no sabía que en ese momento existía ese nombre, era libertad financiera. O sea, eso es lo que yo quería, solo que dentro de mi mente era ser millonario, ¿no? Porque era lo único que yo conocía. Pero lo que yo quería era libertad financiera, o sea, decir, ya voy a un lugar, voy al otro y mis inversiones o el dinero que me provenga es suficiente para pagar mis cuentas, ¿no? Eso era lo que yo quería, solo que de chibolo, pues la frase que se te viene a la mente es millonario, ¿no? Quiero ser millonario. Entonces, yo lo logré a los 26, que en verdad fue después de 10 años como emprendedor, después de 7 años como inversionista. Puede ser poco, puede ser mucho, no lo sé, pero fue mi historia, ¿no? Así que sí. Ese momento con Warren Buffett, ¿cómo fue que llegaste ahí? ¿En tema de la universidad creo que fue? Sí, mira, esa historia yo me la acuerdo clarísimo. Y de hecho, justo el profesor que me llevó, tengo reunión, me estoy reuniendo con él ahorita, sí, porque estamos armando un proyecto, pero yo estaba, me acuerdo, todo empezó cuando yo estaba en la universidad, yo estaba en tercer, cuarto ciclo. Hay una biblioteca en el sótano de mi universidad. Yo estoy en la Universidad del Pacífico y está en el sótano de la universidad. Todos estaban estudiando y yo me lo que quería dormir porque ahí no había bullying en la biblioteca, entonces dormía ahí. Yo era estudiante promedio para abajo en la universidad porque yo emprendía constantemente, entonces mi prioridad era, obviamente, que mi empresa vaya bien y luego en la universidad, hasta que mis papás me dijeron, si repruebas algo tú lo tienes que pagar, y dije, no, no reprobar nada en la universidad y luego mi emprendimiento. Entonces, yo en ese momento estaba en el sótano de la universidad y estaba con mi laptop y me acuerdo que en ese momento yo me pregunté, por algún motivo no podía dormir, no podía hacer nada y entré a mi laptop y dije, busqué, ¿no? Personas más ricas del mundo. Y me salió la lista de Forbes, Forbes 500, creo que se llamaba en ese momento, las 500 personas más ricas del mundo. Me salió un listado de todas las personas, el patrimonio y la empresa que era, o sea, de por dónde habían provenido ese patrimonio, sus ingresos. Y yo comencé a ver, ¿no? Todos eran bienes raíces, bolsa de valores, bienes raíces, bolsa de valores, bienes raíces, emprendedor, emprendedor. No había ningún CEO en esa Claro. empresa, no había ningún gerente, nada de esa vaina estaba ahí. Entonces yo automáticamente fue como, ya, estoy bien por el camino emprendedor, check. Y lo veía y decía, bolsa de valores, pero ¿qué es eso? O sea, yo no tenía idea qué era eso, ¿no? En ese momento no habían redes sociales tan masivas como ahora, Facebook y nada más. Y yo me preguntaba, ¿no? Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y yo leí los nombres, ¿no? Leí ahí, no sé, Bill Gates, Amancio Ortega, Warren Buffett, tal, tal, tal. Y seguía leyendo, ¿no? Los 500 más ricos del mundo. Y averiguaba de qué trataban esas empresas. Todas eran empresas de tecnología casi, excepto algunas. Y luego, a las 2 semanas, me llega un mail masivo, envió a toda la universidad de, ¿quieres conocer a Warren No Buffett? te creo. Y yo ya había leído el nombre Warren Buffett por esa lista de Forbes 500. Entonces yo ya sabía que existía esa persona, porque no es normal que alguien en la universidad, bueno, quizás ahora sí, pero en ese momento no, Claro, conozca quién era Warren Buffett. claro. Entonces yo ya sabía quién era.
Yo dije, oye, ¿cómo es esto? A ver, me metí. En ese momento mi inglés era malísimo, ¿no? Y decía, tienes que mandar una carta de intención en inglés y decir por qué quieres conocerlo, no sé qué. Obviamente pedí ayuda a mi pareja en ese momento, o a un amigo, no me acuerdo ni siquiera quién le dije, ayúdame a escribir la carta, no sé qué. Escribí la carta, la mandé y al final iba a seleccionar a 20, postularon, no sé, ponte 100, creo. Y me eligieron. Dijeron, ya, pucha, vas a ver a Warren Buffett, ahora eso tiene que pagar los pasajes, sí, la estadía. Y pucha, me fui a Omaha, en Nebraska, en Estados Unidos, que es donde vive Warren Buffett. Y ahí estuvimos. Mucha gente cree que yo fui a una conferencia. No fue una conferencia en sí, ¿ah? Fue un question and answer, preguntas y respuestas, pero que era de 9 de la mañana a 12 o a 12:30, y luego te ibas a almorzar con Warren Buffett. Y te toma, o sea, un grupo, pero era graciosísimo, porque eran 20 universidades que habían ido, delegaciones de 20 personas, o sea, éramos, no sé, 250 personas. Un montón de gente. Sí, pero era así, ¿ah? Era una delegación de Stanford, una delegación del MIT, una delegación de Harvard, delegación de, no sé, todas las Ivy Leagues que había en las universidades más top de Estados Unidos, y ahí estaba mi universidad. La única de Latinoamérica, la única de Perú, por supuesto. Creo que era la única que no era de Estados Unidos que estábamos ahí, y era porque el profesor que nos estaba llevando tenía una buena relación con la mano derecha de Warren Buffett, algo así, una conexión así rara, pero que benefició, ¿no? Y yo, pucha, te juro, estaba ahí alucinado, o sea, porque yo en ese momento todavía era súper inmaduro. Y yo decía, pucha, conocer a Warren Buffett, ¿cómo será? Llegar en su jet privado, en un carrazo, 1000 guardaespaldas, ¿no? Todo lo contrario. No, todo lo contrario. Es un Claro. pata súper humilde, podía ser el abuelito de cualquiera de nosotros, estaba ahí tranquilísimo. Y yo decía, wow, o sea, la primera lección fue humildad, ¿no? O sea, porque yo venía de un pensamiento de millonario muy diferente. Claro. Entonces, yo ahí fue un baño de humildad total. Y lo segundo sí fue entender que si tú no aprendes a hacer que el dinero que trabaje por ti, tú siempre vas a terminar trabajando por dinero. Que eso fue como clave en mi vida, porque ahí fue el cambio de chip de, no solo tengo que emprender, sino tengo que invertir. Y tengo que invertir en cosas que sean más rentables que un depósito a plazo fijo. Entonces, sí, esa fue como la historia con Warren Buffett. ¿Tú crees que fue un par de aguas eso? ¿Fue un antes y después? Sí. O De todas sea, maneras. de todas maneras. Si yo no hubiera ido a esa conferencia, no hubiera seguido invirtiendo en bolsa de valores o hubiera empezado a invertir, ¿no? Y de hecho yo cuando fui a esa conferencia, Warren contaba que él comenzó a invertir a los 13 años. Yo tenía 19 en ese momento, entonces yo dije, estoy tarde. Y ahí fue que empecé. Entonces, fue para mí un antes y un después, sí. Cristian, has escrito varios libros. Varios libros, Código de Dinero, El Valor del Fracaso, El Círculo de Influencia que nos mandaste muy amablemente. Tienes también uno nuevo que próximamente, ¿no? ¿Cómo hacer que tu dinero trabaje por ti? Sí. Ok, ok. Em, ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje al escribir estos libros? Tú tienes una comunidad gigante de personas, escribes libros. ¿Cuál es tu mayor aprendizaje en todo este tiempo y también al escribir estos libros? Bueno, que la práctica es el maestro, definitivamente. Que la mejor forma de escribir un gran libro es escribir varios libros, ¿no? Hasta que llegue el gran libro. Yo tengo mentores en casi todos los ámbitos de mi vida y la escritura no es una excepción, ¿no? Para mí, mi mayor mentor como escritor es Camilo Cruz, Ok, que tuve la suerte de que escribió el prólogo justo del libro que lo leo. Entonces, Camilo Cruz ha escrito alrededor de 50 libros, escrito y publicado. Todo el mundo lo conoce. De esos 50 libros, ha vendido aproximadamente 6 millones de copias, ¿no? De esas 6 millones de copias, uno de esos libros ha vendido 4 millones de copias. Otro de esos libros ha vendido como 1 millón y los otros 48 libros han vendido el otro millón, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere saber cómo escribes un libro que vende 4 millones de copias, ¿no? Que en su caso fue La Vaca. Y mucha gente piensa que La Vaca es el único libro de Camilo o que fue el primer libro de claro. Camilo. Lo que la gente no sabe es que La Vaca fue el libro número 21 de Camilo. Entonces, pues nada, cuando le preguntan a Camilo cómo escribes un libro que vende 4 millones de copias, te dice escribiendo 20 libros Claro. antes, ¿no? Que no hayan vendido esa cantidad de copias necesariamente. Es simplemente ser constante. Y es algo que yo me lo llevo mucho de Camilo. O sea, Camilo también es mega libre financieramente, sigue escribiendo porque le gusta. Y al final yo hago lo mismo. O sea, yo creo contenido. Yo soy libre financieramente, yo puedo no hacer nada y vivir exactamente igual como vivo ahorita. Con menos estrés, con menos trabajo, más aburrido quizás. Em, pero yo lo hago porque me gusta, o sea, me gusta escribir, me gusta crear contenido y me gusta
justo hablábamos antes de prender las cámaras, a mí me gusta crear el contenido que me gustaría encontrar. Entonces, ¿por qué escribo libros de 30.000 palabras, por ejemplo? Porque a mí me gusta leer libros de esa longitud. Claro, No me gusta cuando son libros tan grandes Claro. porque me terminan como cansando. Son No densos. necesariamente aburriendo, pero Claro. cansando. Ni tampoco libros de 20 páginas, porque pucha, digo, ¿qué es esto? Ya quiero más, ¿no? Entonces, un libro de 120 páginas para mí es perfecto, me lo leo en 4 días y ando bien tranquilo. Así que es lo que yo intento con mis libros. De toda esta carrera o este camino de inversiones, ¿qué es lo que más te ha dolido? ¿O qué aprendizaje has obtenido por alguna mala decisión? Claro, algo que te haya dolido. Mm, Creo que he tomado muy malas decisiones muchas veces. O sea, eh, no sé, decisiones financieras, por ejemplo, que he invertido en cosas de amigos, cantidades pequeñas, que al final he terminado perdiendo dinero. Decisiones propias, que he invertido en bolsa de valores, en acciones que podría haber ganado mucho más, he perdido. eh, pero yo no soy tan crítico conmigo mismo, la verdad. Yo soy bien complaciente conmigo en ese sentido. O sea, porque siempre es difícil juzgarte o juzgar a una persona con los conocimientos actuales por lo que hizo en el pasado, ¿no? Entonces siempre tienes ¿Cuál? que poner perspectiva correcta y juzgar a las personas bajo el pensamiento que tenías en ese momento, ¿no? O sea, tú no puedes hoy yo con 30 años juzgar al Cristian de 25 o al de 20 o al de 15. Este, solo puedo hoy como trabajar para que el Cristian de 35 o de 40 pues sea una mejor versión. Entonces, no, errores he cometido miles, en verdad, miles en todo, en inversiones, en escritura, en con quién me asociaba, este, pero, pero siempre he intentado hacer lo mejor con el conocimiento que tenía en ese momento, entonces yo creo que la intención sí importa, ¿no? Cristian, hablando de decisiones, hay mucha gente que trabaja como dependiente, por ejemplo, y quieren emprender, ¿no? Entonces no saben si deben emprender trabajando como dependiente o el romanticismo, ¿no? De dejar mi trabajo y ir a luchar por mis sueños, por ese sueño de ser libre financieramente, ¿no? Hablando, ¿qué les dirías a esas personas? Que sean sus sueños, Claro. que sean sus sueños siempre, o sea, no hay ningún trabajo que valga tus sueños, la vida es muy corta, pero, pero, yo soy una persona muy conservadora, Ujú. sobre todo con los años me vuelvo cada vez más conservador. Ok. Cuando era más chibolo yo era bien arriesgado, no tenía nada que perder, pucha, all in en todos mis negocios, vamos. Ahora no, y hace varios años que no, o sea, yo en verdad emprendí mientras que tenía un trabajo. O sea, yo he emprendido sin trabajo, he emprendido con trabajo y es más fácil desde mi punto de vista emprender con trabajo. Claro. Siempre, o sea, porque claro, tu trabajo te solventa tus gastos fijos y encima puedes tener un excedente para poder invertirlo. Y tu negocio, o sea, muchas veces los humanos somos seres pasionales, somos seres emocionales y por ser seres pasionales y emocionales, somos seres irracionales. Tomamos decisiones en base a la emoción y lo intentamos justificar con la razón. Y eso nos lleva a generar crisis externas e internas. Entonces, cuando tomamos esa clase de decisiones, no nos damos cuenta muchas veces que a veces tomamos decisiones, por ejemplo, tú estás cansado de tu trabajo y renuncias para emprender, pero no tienes la motivación suficiente para emprender porque has tenido una buena liquidación. O realmente te das cuenta que no estás cansado de trabajar, sino estabas cansado de trabajar para esa empresa o para esa persona. Entonces, pucha, muchas veces tomamos decisiones, por ejemplo, esta decisión yo la he visto mucho. Acabas la universidad y ¿a qué trabajo te vas a trabajar? Automáticamente. Te vas a trabajar al trabajo que más te pagan. Son muy pocas las personas que se van a trabajar al lugar donde pueden aprender más o donde se divertirían más. La gran mayoría de las personas se van a trabajar a donde más te pagan, que no necesariamente es el mejor lugar. Yo no me acuerdo si lo puse en este libro o en otro de mis libros, pero yo cuando acabo la universidad y cuando estaba en esta crisis financiera que les contaba de mi vida que no ganaba ni 500 soles, yo obviamente toco muchas puertas. No solamente toqué una puerta, toqué varias puertas. Dentro de tocar esas varias puertas me surgieron varias oportunidades de vuelta. Dentro de esas oportunidades de vuelta, y estos son datos reales, hubo esta oferta de la gerencia gigante de 2 personas en este trabajo a tiempo parcial que me pagan 4.500 soles cuando empecé, o 4.900, no recuerdo, pero hubo otra oferta que me pagaban 10.000 soles al mes. En ese mismo momento, que yo estaba quebrado ganando 500 soles al mes.
Y yo acepté la de 4.500 o 4.900. Antes que la de 10.000, o sea, literalmente pagan el doble. Y fue porque yo dije, voy a aprender más. Yo admiro más a los jefes que me pagan 4.900 o 4.500 que a los que me pagan 10.000. Y en verdad creo que tuve una buena intuición, buena todo, porque el que me paga 10.000, que en ese momento no lo sabía ni había información para eso, pues terminó prófugo. Literalmente. O sea, no era un negocio dudoso en ese momento, ¿ah? Pero luego malas decisiones, no sé Claro. qué, y imagínate cómo hubiera sido mi vida si hubiera tomado esa decisión, ¿no? Bueno, pero Y dado esa oportunidad. para eso, Chris, creo que también depende de la edad, ¿no? O sea, una persona de 35, 37 años, no sé si puede elegir el monto más pequeño, la familia, las cosas, según las circunstancias, ¿no? Total, es según las circunstancias, pero a lo que yo me refiero es hay que evaluar todos los factores, porque muchas veces tendemos a evaluarnos solo en un factor. Por ejemplo, en los libros financieros yo siempre pongo, ¿no? ¿Quién gana más? ¿Un médico, un abogado o un profesor de colegio, ¿no? ¿Y por qué te hago esta comparación? Porque médico, abogado, obviamente, por lo general, gana más en sueldo. Ujú. Pero si tú sacas la relación de cuánto gana por hora trabajada, no siempre te gana el abogado o el médico. Muchas veces te gana el profesor que tiene 2 meses de vacaciones al año, que trabaja de 8 de la mañana, 2, 3 de la tarde y luego, en algunos casos se queda un poco más, demás, tiene horas de refrigerio marcadas. O sea, yo lo que voy es siempre, tú puedes destacar en lo que sea que te interese, porque tú tienes igual de probabilidades de fracasar en algo que no te interesa que en algo que te interesa. Entonces, lo que yo siempre promuevo es intenta, por lo menos date la chance de en tiempo parcial desarrollar algo que te interese, algo que te apasione, algo que te llame la atención, que es lo que yo hacía. O sea, yo mi canal de YouTube lo empecé como hobby, o sea, fue un hobby total. Yo Ujú. acabo de terminar una relación larga, tenía un montón de tiempo libre y dije, pucha, voy a dedicarle a crear contenido, ¿no? En ese Claro. momento. Chris, en tu libro Círculo de Influencia hablas mucho de mejorar tú para dar y que no solamente sea buscar el contacto, sino tú también qué tienes que ofrecer. Sí, Y te lo menciono porque hablas de Camilo Cruz como tu referente. Y Camilo Cruz, pues no es que esté acá en Perú, esté acá en la esquina, o sea amigo de todos, sino es que está en otro país, es conocido a nivel mundial y eres amigo de él. sí. O sea, ¿cómo tú has llegado a tener esos contactos? De repente podrían los jóvenes escucharte ahorita y decir, oye, qué paja poder acercarte a alguien y Cristian claramente pues tiene cosas que ofrecer y que él haya sentido esa cercanía genuina, ¿no? Yo creo que aportando valor, o sea, mi mentalidad siempre es aportar valor. A todas las personas que yo conozco, Quien sea. intento aportarle Qué valor. bacán. Y eso ha pasado con Camilo, ha pasado con Yokoi Kenji, pucha, ha pasado con Vilma Núñez y con muchos speakers de otros países que yo he tenido ese acercamiento y que con algunos tengo una relación, como es Camilo o Yokoi, con otros no tengo una relación tan cercana como puede ser Vilma o Margarita, pero que obviamente hay una relación súper cordial, o sea, me la Claro. encuentro y vamos a desayunar o vamos a almorzar cuando estamos en la misma ciudad, o sea, yo he ido a las oficinas de Vilma. Vilma todavía no ha venido a las mías, pero seguramente cuando coincidamos vendrá. Em, yo creo que es ese como respeto mutuo, admiración mutua que hay dentro estamos en la misma industria, que es una industria de educación, y aunque yo me considero joven, este, pues sí soy como de los viejitos en la industria de creación de contenido en la región. O sea, Claro. yo ya llevo 8 años creando contenido en redes sociales. Mi canal de YouTube es de los 5 más grandes de inteligencia financiera en español. Eh, entonces, sí, pues, o sea, es básicamente por eso, porque, o sea, obviamente nos conocemos, Claro, claro. hemos coincidido tantas veces que sí, o sea, hay una muy bonita relación y yo siempre intento añadir valor, ¿no? En el libro justo les ponía el ejemplo de con Camilo, cómo lo conocí, fue como yo no era nadie en ese Claro. momento y yo era gerente de la empresa, pero no era nadie dentro de la industria y yo intenté aportarle valor desde mi esquina, que era el manejo de las redes sociales, que era lo que yo hacía en la empresa en ese momento, ni siquiera con mis redes sociales. Entonces, ya a Camilo le interesó, de ahí le di capacitación a su equipo, luego, escucha, mantuvimos la conversación, de ahí cuando yo me mudé a Miami, él vivía a 1 hora, pucha, nos veíamos bastante seguido. Mira. Y de ahí yo ya también tenía una misma relación con Yokoi Kenji. Los dos son de Bogotá.
pero no se conocían y los dos estaban viviendo a menos de media hora de distancia. Entonces Lo dije, presentaste. vamos a desayunar, los presenté. Me acuerdo que por un tiempo Camilo tenía su foto WhatsApp con Yokoi Kenji. Literal, era bien gracioso. No, se volvieron mejores amigos un tiempo. Y nada, yo me sentía feliz de haberles podido Claro, aportar claro. valor. O sea, que era una coincidencia que o sea, son de o sea, vivían a menos de 10 o 15 minutos de distancia en Bogotá. Nunca se conocieron, pues han estado en un montón de conferencias al mismo tiempo. Nunca interactuaron lo suficiente. Y ahí, pues tenía que llegar un peruano a presentarlos, pero fue interesante, fue bonito y creo que así como eso, o sea, yo estoy seguro que ellos también, si ven una oportunidad, sí me van a aportar valor. O sea, con Yokoi me acuerdo que fue a mi casa con su esposa y con uno de sus hijos. Y luego me dijo, oye, ¿no quieres venir a...? Justo le iba a entrevistar a Jaime Bailey. Y fui con... Yokoi tiene una entrevista con Jaime Bailey. Y yo estaba ahí en el detrás de cámaras como viendo, ¿no? Porque pucha, yo también sigo a Jaime. Y me parece un crack. Entonces estaba por ahí. Y no sé, cosas así. O sea, y de vez en cuando sí me hablo con Yokoi, con Camilo. Sí me hablo mucho más seguido. De hecho, la semana pasada hicimos un live y cada vez que viene a Perú o que se queda más de un día, porque a veces viene muy poquito, pues intentamos ir a cenar o algo, igual cuando yo voy a Estados Unidos, ¿no? A mí me llamó mucho la atención esta anécdota que cuentas, cómo te acercaste a Camilo. Prácticamente fue un tema estratégico, ¿no? Porque le ofreciste ayuda, movilizarlo, apoyo con las redes para su equipo, y así, poco a poco, como cuentas, se fue formando una amistad. Yo lo veo como estrategia. Esa misma estrategia la has aplicado también con Yoko y con otras personas. Sí, o sea, claro, puede ser llamado estrategia, sí. Yo lo hice porque yo tenía una gratitud genuina hacia ellos. O sea, Ok. yo me he leído, no todos los libros de Camilo porque mentiría, pero me he leído, no sé, 8 o 9 libros de Camilo, Ujú. quizás un par más. Tengo mi biblioteca llena de sus libros autografiados, que hasta ahora me acuerdo que Fíjate todos. le llevé 8 libros de Camilo. Camilo, firma mis libros, Claro, por favor. claro. El otro día justo recordábamos la anécdota y se reía. Este, y con Yokoi igual, pues Yokoi solo tiene, bueno, ahora tiene 2 libros publicados, pero ahí en ese momento no tenía libros, pero sí me había visto sus videos, ¿no? Había escuchado su conferencia un par de veces. Entonces yo tenía un interés genuino y una gratitud de, oye, estos son mis referentes, o sea, yo los trataba con mucho respeto porque, o sea, existe esa admiración, existe ese respeto Claro. hacia ellos por lo que han hecho, por lo que son, y también son unas personas maravillosas, son súper coherentes, o sea, ah, hay muchas personas que yo he conocido y que yo o sea, como que Claro, ahí nomás. ahí nomás porque los repeles, o sea, como porque a veces pasa, ahora creo que menos, pero a veces pasa que está el personaje y luego está la persona. En este caso, tanto con Camilo y con Yokoi, o sea, el personaje y la persona son lo mismo, que es algo que yo también modelé, o sea, Tal cual. cuando yo creo mis redes sociales, o sea, así como me ven en las redes, soy en persona. Por ahí, obviamente, le pongo un poco más de energía a los videos, porque si no, la gente como que no los escucharía. Pero soy yo, o sea, no es un personaje el que hay detrás. Entonces, sí, o sea, es más que una estrategia, en verdad, yo fui con, pucha, la mayor ganas de aportar y mostrar mi gratitud hacia ellos, de todas las maneras posibles, y ya hasta ahora intento hacerlo. eh, pero claro, luego como, yo siento que cuando tú das mucho, siempre hay, o sea, de alguna u otra forma hay una retribución, ¿no? Entonces, Natural. sí, es bien, es como es una ley, en verdad. Tú das y luego recibes. Claro. Entonces, para mí, ¿no? Entre mi mente, por lo menos, es una ley. Entonces, por eso siempre intento dar mucho, porque de ahí luego vuelve. O sea, no doy porque recibo, sino simplemente doy porque me gusta dar, Así es. y de ahí, pues, vuelve. O sea, algunos le llaman karma, otro tipo de nombres de esas leyes, pero sí, yo creo mucho en eso. Claramente fue un acercamiento genuino, ¿no? O sea, lo veo claramente así. Em, Entrando un poco al libro, Cristian, El Círculo de Influencia. Nos mandaste el libro, muy sencillo de leer, con principios que ya seguramente hemos escuchado, pero como que nos repites y te metes un poco al tema más profundo. ¿Cómo así te nace escribirlo? O sea, ¿por qué querías hablar sobre el Círculo de Influencia? Pucha, a mí me nace escribir los temas que me importan y me interesan en ese momento. Ya, porque algunos piensan que yo escribo por dinero y cosas así. La escritura es uno de los peores negocios que hay, en verdad. Te pagan muy poquitas regalías, tienes que promocionarlos, tienes que dar muchas cosas gratis para promocionarlos. Pero a mí me intriga mucho que alguien lea mis libros porque es como entrar a mi mente.
Entonces es como puedes hablar como de una perspectiva distinta. Es como yo sí me siento como medio desnudo cuando escribo un libro, porque todo lo que pongo es lo que pienso. Entonces es como un retrato de mi mente en ese momento de mi vida. Entonces, eh, yo cuando escribí este libro de Círculo de Influencia era ver cómo puedes tener atajos en la vida y cómo puedes modelar a otras personas para tener sus resultados en diferentes campos, porque ese no es solo el mundo financiero, escritura, sino en diferentes campos. Y es lo que yo actualmente aplico para tener resultados en mi vida. O sea, yo tengo, por ejemplo, una coach que tiene una relación muy bonita con su familia, muy bonita de pareja, y es como la que me enseña en eso, ¿no? Tengo un coach que tiene no six-pack, sino un eight-pack ahí marcadísimo, que es el que me entrena, ¿no? Tengo un nutricionista que corre maratones, entonces a mí me gusta correr. Y así intento contratar o rodearme con personas que tienen los resultados que yo quisiera tener en ese ámbito, ¿no? Entonces, Súper. siempre que quiero ser, no sé, un empresario de tal nivel, pues me junto con empresarios de ese nivel, ¿no? Entonces, en mi vida yo creo que siempre he intentado de manera subconsciente hacer eso y ahora con este libro como de manera más consciente. O sea, el libro también te habla mucho de diferenciar un consejo de una opinión. Entonces, yo creo que eso también es clave, porque así como es clave acercarte a personas que tienen los resultados que tú quisieras tener, que puedes acercarte presencialmente o puedes acercarte con podcasts, con libros, con cursos, con videos, con lo que sea, también es importante alejarte de las personas que no tienen los resultados que tú quisieras tener y alejarte y saber reconocer cuando alguien te da una opinión de cuando alguien te da un consejo. Porque muchas veces nosotros estamos todos emocionados y a mí me pasó hace poco, bueno, el año pasado, que yo quise correr mi primera maratón y yo fui todo emocionado donde mi mamá y le dije, oye, mamá, me he inscrito en una maratón, voy a correr 42 kilómetros. Y mi mamá me dijo, estás loco, te vas a morir, ten cuidado. Y es como, pucha, ahí yo dije, es verdad. Tipo, o sea, yo amo a mi mamá y en verdad sé que ella a mí, pero yo dije, no debí de decirle a mi mamá. O sea, no debí de decirle esperando una respuesta, sino Claro. porque ella nunca ha corrido en su vida. Entonces yo automáticamente dije, ok, aquí no era. Me fui donde el nutricionista que corría maratones, donde el entrenador que corría maratones, y fue ahí donde tuve las respuestas que quería. De, perfecto, vas a correr, tienes que nutrirte así, así, así. Perfecto, vas a correr, tienes que entrenar así, así, así. Perfecto, vas a correr, tienes que unirte a tal club, tal club, tal cosa. Tienes que correr con gente, tienes que rodearte con personas que quieran correr. Y al final fue maravilloso, porque sí, yo corrí 42 kilómetros, pero en mi empresa, que eran 15 personas, 10 personas corrieron 21 kilómetros o más. ¿Corrieron contigo? Sí, qué chévere. Hubo una motivación ahí de inscripción gratis Ah, qué a bacán. todos los que corrían 21 más. Entonces sí, corrimos varios. Y fue uno corrió un maratón conmigo, y aparte de un amigo, que también era la primera vez que corrían, y como 8 personas corrieron media maratón. Entonces fue ¿Pero también se prepararon para el maratón? para la media, sí, Man, ya. se preparan. Entonces, o sea, yo puse un entrenador, A todos. claro, que dio una clase inicial y luego obviamente les pasaba entrenamientos y todo, pero todos, o sea, eh, es eso lo bonito del círculo de influencia, ¿no? Que, pucha, si tú cambias, tu entorno cambia también. Pero si tú no cambias, o sea, yo creo firmemente de que si tú cambias, tu entorno puede cambiar. Pero si tú no cambias, te vas a adaptar a tu entorno. Porque los seres humanos estamos hechos para encajar. Socialmente nos gusta encajar. Ujú. Entonces, si tu entorno no cambia, tú vas a cambiar para parecerte a tu entorno y al revés, ¿no? Entonces, por eso es importante muchas veces tú cambiar primero, pucha, tú cambiar de hábito, ser el raro de grupo y para luego poder motivar a tu entorno. Y ese entorno se puede llamar familia, amigos, colegio, universidad, eh, lo que tú quieras. Tom- Hijos. Tomando un poco esto que dices sobre la diferencia entre la opinión y el consejo. Entonces, es más que nada como una reflexión, ¿no? Hoy en día hay tanto podcast, hay tanta opinión en redes sociales, hay tanta comunicación de doble vía, que la gente se afecta por la opinión de otros, ¿no? Justo con Bruno también cuando comenzamos este proyecto, hablábamos un poco del temor. ¿Qué va a pasar cuando nosotros comencemos a pegar, comencemos a nuestra opinión, o digamos algo que nada que ver, que definitivamente pasa, y la gente nos chanque, ¿no? ¿Qué tanto nos puede afectar? Y pensaba en lo que tú dices. Ok, tomemos la opinión como una opinión de personas que no necesariamente tienen que ver con lo que nosotros hacemos, que no necesariamente conocen a Bruno o me conocen a mí. Más bien comencemos a tomar los consejos, ¿no? De gente que hace podcast, por ejemplo, tú tienes más tiempo que nosotros, o otros referentes en otras áreas que nos van a dar consejos o nos van a dar información que de verdad nos sume y de verdad nos sirva, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que es importante eso que dices, o sea, sería maravilloso, ¿no? Que en algún momento lo funen porque significa que los están Que viendo, lo ¿no? están viendo, claro. Hay gente que es su sueño, que lo funen. Nos ponen, ¿no? Lee, Este, él quiere. Yo quiero que me funen, ¿no? pero sí, o sea, normalmente eso demora en pasar, pues, ¿no? Claro. Y cuando pasa, en verdad, o sea, tienes que aprender a ignorar. ¿Tú has Normalmente, tenido alguna sí, he funada? tenido un par, ¿Y qué tal? bien, o Ah, sea, normal. La primera relajada, es ¿no? interesante, ¿no? O sea, una vez me funaron por decir que La Paz era feo, ¿no? No. ¿Qué cosa? Ah, ok. No me Ok, gustó La Paz, o sea, el Claro. prejuicio de La ya. Paz, por la altura, en verdad, o sea, yo Claro. no podía ni pensar, pero me funaron horrible, me odiaron en Bolivia y lo siento mucho, pero no, o sea, por lo general, las personas que te critican, no estoy hablando necesariamente de ese episodio, pero normalmente las personas que te critican son personas que no tienen los resultados que tú quisieras, ¿no? Entonces siempre tienes que aprender a escuchar el comentario de por quién venga, ¿no? ¿Hay alguna diferencia entre círculo social y círculo de influencia? Para mí sí, igual que, o sea, para mí la definición de círculo de influencia, para mí, yo siempre lo digo es en una frase, que es los barcos no se hunden por el agua que los rodea, sino por el agua que dejan entrar. El círculo social muchas veces es esa agua que te rodea, ¿no? O sea, puede ser tu mamá, tu papá, tu hermana, tu hermano, tu hija, tu pareja, tus mejores amigos, ¿no? Ese es tu círculo más cercano, tu círculo social, pero no tiene por qué ser tu círculo de influencia, Ok. porque tu círculo de influencia es cuando tú aprendes a reconocer de manera consciente de quién viene cada comentario, tú puedes decidir si es que eso te va a influir o no. Ujú. O sea, de manera consciente. Ujú. Porque si tú vas y, por ejemplo, para ser polémicos un rato, si tú vas y le pides consejos financieros a tus papás, que mucha gente lo hace, o sea, porque es lo normal, ¿no? O sea, estás por comprarte una casa, vas a tu mamá, a tu papá, oye, vamos a comprar una casa. Entonces, dependes mucho de su opinión muchas veces. Pero si tú de manera consciente comienzas a pensar y dices, yo quiero tener los resultados financieros que tienen mis papás, o sea, y pues la respuesta puede ser sí o puede ser no. Pero si la respuesta es no, automáticamente tú tienes que invalidar lo que acabas de hacer, de decir, entonces, ¿por qué le voy a pedir consejos financieros a alguien que no tiene los resultados que yo quisiera tener? Es ilógico. Entonces ahí está la parte racional que tienes que entrar y decir, oye, me estoy equivocando en por qué le voy a pedir consejos financieros a alguien que no tiene las finanzas que yo quisiera. Por otro lado, si tú así, esto pasa bastante, tú tienes una relación de pareja bonita, están pasando por una crisis, están peleando súper seguido y vas donde tu mejor amigo y le dices, oye, dame consejos porque está pasando esto con mi pareja, pero resulta que tu mejor amigo está en su quinto divorcio. Claro. Entonces, pucha, ¿qué crees que te va a aconsejar? Obviamente te va a aconsejar desde su experiencia y con mucho amor, pero algo que no tiene los resultados que tú quisieras. O sea, es mejor ir, pocha, donde un amigo que fácil tiene una relación de pareja bonita, o donde algún familiar, o algún ejemplo de persona que tenga una relación de pareja bonita. Pero muchas veces por esa desesperación y porque somos seres emocionales, no paramos a pensar, oye, ¿tiene los resultados que yo quisiera? O simplemente es que yo estoy tan desesperado que necesito que alguien me escuche. Pero en esa desesperación entran estos consejos que son más opiniones que consejos. Entonces, ahí es donde vienen los comentarios que perpetúan en el tiempo algunas cosas como tu casa es tu mejor inversión, tienes que comprar una casa propia, no sé qué, que ese ya es un tema más financiero, pero yo discrepo. Este, y también te dan consejos que todo el mundo cree que son verdad y tan verdad que nunca se los cuestionan. Y cuando algo es verdad, y cuando algo creen que es verdad por todos, significa que se vuelve un pensamiento promedio. Significa que te va a llevar a tener resultados Promedio. promedios, por definición. Entonces, cuando tú dices algo como no compres casa porque es una mala inversión, sino alquila, es como, no, pero me han dicho eso es mentira, ¿por qué dices eso? Se asustan. Yo ya compré casa, no sé qué. Entonces, es como, obviamente, si quieres tener resultados promedio, tienes que hacer cosas promedio. Si quieres tener resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Cristian, ¿puedes contarnos un poco más sobre estos conceptos de círculo vicioso y círculo virtuoso? Sí, un círculo vicioso es cuando tú haces una acción negativa que te lleva a otra acción negativa, que te Ujú. lleva a otra acción negativa y que se perpetúa en el tiempo y se vuelve un círculo vicioso. Un círculo vicioso es, por ejemplo, tienes una discusión con tu pareja, tomas la brillante decisión de irte a un bar o a una fiesta, tomas malas decisiones, vuelves a casa, vuelves a tener una discusión y todos los fines de semana estás en ese círculo vicioso, la típica de que te vuelves un borracho, terminas ahí en el bar engañando o estando jugando al límite
y pucha, mala relación de pareja, mala vida, malas decisiones y círculo vicioso. También hay círculos viciosos financieros, pero bueno, ese es un círculo vicioso. Un círculo virtuoso, pucha, tienes una buena relación con tu pareja, toman la decisión de mejorar su salud, comienzan a entrenar juntos, comienzan a alimentarse mejor, entonces eso hace que tu relación de pareja sea cada vez mejor y se perpetúa en el tiempo. Es un círculo virtuoso, perdón, que te va aportando y aportando y aportando en cada punto en el cual tú estás. Entonces, yo promuevo mucho de ser consciente de qué cosas estás perpetuando en tu vida. O sea, porque en tu vida tú siempre vas a estar perpetuando cosas positivas o cosas negativas, que muchas veces en el corto o mediano plazo no tienen una consecuencia, Ujú, pero en el largo sí. ujú, Entonces es como ser consciente de, oye, estoy atravesando esto, este hábito me está acercando o me está alejando de las metas que tengo. ujú. Y no es que algo sea bueno o sea malo, esto depende de las metas que tú tengas en tu vida. Entonces, si una de tus metas es estar saludable, pues por supuesto tienes que consumir cada vez mejores productos, tener una vida saludable. Si uno de tus hábitos, perdón, una de tus metas es ser millonario, libre financieramente, pues por supuesto tienes que leer, tienes que ahorrar, tienes que invertir. Pero es básicamente uno de los valores que yo respeto más, admiro, intento tener, es la coherencia, ¿no? La coherencia entre lo que quiero y lo que hago por eso que quiero. Entonces, para mí es imposible ser coherente todo el tiempo, porque sería como decir que los humanos somos perfectos y somos, por definición, humanos imperfectos, pero sí es algo a lo que aspiro, ¿no? Sí, intentar siempre ser coherente entre lo que quiero y lo que hago por eso que quiero, ¿no? Ujú. Buenísimo. ¿Qué pasos concretos puede dar una persona para mejorar su entorno? Así, ¿cómo puedo mejorar yo mi entorno? Pero si hay un ABC. Sí, es una excelente pregunta. El primer paso para mejorar tu entorno es definir qué quieres en tu vida. Ese es el primer paso. O sea, si tú no tienes claridad absoluta de qué clase de vida quieres, es difícil mejorar tu entorno, porque no sabes mejorar tu entorno para qué. Para ser futbolista, para ser inversionista, para conquistar 1000 mujeres o para estar con una mujer toda tu vida. Entonces, lo primero que tienes que hacer es definir qué quieres en la vida, o sea, hacia dónde vas, Ujú. cuáles son tus metas, o sea, qué es importante para ti y en qué ámbitos, ¿no? Porque uno puede ser el ámbito financiero, otro puede ser el ámbito de pareja, otro puede ser el ámbito de familia, el ámbito de crecimiento personal, el ámbito de aporte a la sociedad, o sea, tú tienes que definir bien hacia dónde vas, o sea, imaginarte un mundo de aquí a 5 o 10 años que quieres, que no quieres, ¿no? Y este no es un ejercicio fácil, no es un ejercicio de 5 minutos, es un ejercicio de introspección que te puede tardar por lo menos un par de horas si tienes suerte o un par de años si es que no, pero tienes que hacerlo. Entonces, esa introspección yo creo que es muy necesaria. O sea, todos deberíamos hacer esta introspección de hacia dónde quieres ir, quién quieres ser, qué quieres construir. Una vez que tienes metas claras, que para mí una meta tiene que ser medible, tiene que tener una fecha y tiene que saber si es que la cumpliste o no la cumpliste. O sea, una meta no puede ser voy a ser saludable o una meta no puede ser voy a tener más dinero. Tiene que ser voy a tener un patrimonio o un ingreso de tanto a fin de año. Voy a ser capaz de correr una media maratón en tanto tiempo. Voy a tener tal porcentaje de grasa. O sea, y para tal fecha, ¿no? Llega esa fecha, tú tienes que saber, ¿la cumplí o no la cumplí? Porque están las fechas así que van borrosas, ¿no? Como que quiero ser saludable y a fin de año no me comí todo el pavo, pues estoy saludable, ¿no? Como que tiene que ser bien, bien, bien específico. Una vez que eres específico con esas metas, automáticamente es preguntarte quién ya tiene esos resultados. Siempre hay alguien que tiene ya esos resultados, que ha logrado eso o algo muy parecido en la vida. Pucha, quiero ser papá de 3 hijos. Anda y busca gente que es papá de 3 hijos, ¿no? Como lo hizo, no sé, que te explique. Ujú. Quiero tener ingresos de $20,000 al mes. Anda y busca personas que tengan ingresos de $20,000 al mes. Quiero tener un patrimonio de $10 millones. Pucha, anda y busca a alguien que tenga un patrimonio de 10 millones. Oye, no conozco a nadie que tenga eso. Pucha, no tiene que ser de tu entorno que físicamente, sino, pucha, anda a buscar gente que ha escrito libros sobre eso, sobre paternidad, anda, fíjate, personas que han escrito libros sobre inteligencia financiera, escucha sus podcasts, mira sus videos, lleva sus cursos, lleva sus mentorías, anda a sus conferencias, o sea, eso es lo que yo hice. O sea, yo antes de que Camilo Cruz me conozca, yo desayunaba escuchando no podcast, escuchando sus videos, leyendo sus libros, pucha, almorzaba escuchando a John Maxwell, me iba a dormir escuchando a Tony Robbins. Antes de que ellos me conozcan, yo ya los conocía, ¿no? Y eso me pasó con muchos. Entonces, ese era mi entorno, porque, pucha, yo tengo una publicación bien interesante en mi Instagram, que la tengo ahí pineada. Este, en el 2016, yo hago un vision board y yo escribo, ¿no? Como que todos los campos que son importantes para mí. 2016, ahí no había influencers, no había nada. Y yo pongo que quería ser como era, no puse influencer, pero puse como
ser una influencia positiva para el mundo o algo así había puesto. Así lo había escrito y hasta ahora la tengo, ¿no? O sea, fácil en un rato saco el celular y lo veo. Pero había puesto eso, había puesto que quería escribir un libro. Estaba a 5 años de escribir mi primer libro. Había puesto de que quería ser libre financieramente. Estaba todavía a varios años de ser libre financieramente. O sea, todas las cosas que ves como que, wow, ¿cómo lo logró? No sé qué. Yo las había visualizado mucho antes mucho antes de tenerlas en mis manos. Estaban en un papel y estaba en un papel con fechas. Y yo me había propuesto un montón de cosas, cumplirlas para... Yo me había puesto desde los 16 años, me puse metas para los 25 años. La mayoría no las logré a los 25 años, Claro. pero sí a los 26. Entonces, por eso, para poder definir y mejorar tu entorno, tú necesitas tener claridad de hacia dónde quieres ir, quién quieres ser, qué quieres lograr y luego preguntarte quién tiene esos resultados que yo quisiera tener. Una vez que tú te preguntas quién tiene esos resultados que yo quisiera tener, lo que yo intentaba es, obviamente, aportarle el mayor valor posible a estas personas para ver si es que en algún momento me prestaban atención y decir, ok, yo le aporto valor a esas personas que tienen el resultado que yo quisiera tener en un campo específico y luego ellos quizás me puedan aportar valor a mí. Y esa sí fue siempre mi mentalidad. Y si es que no podía, por ejemplo, no sé, no llego todavía a Tony Robbins, es como, pucha, ya lo voy a escuchar, lo voy a escuchar, lo voy a escuchar, y la repetición, y voy a ir a los eventos, y voy a comprar su mentoría que vale $100,000, y la voy a comprar, o sea, porque está dentro de mis metas, está dentro de lo que quiero hacer, este, y puede ser caro para algunos, pero para mí es más caro no tenerlo, Así es. porque yo digo, yo quiero tener esos resultados. Entonces, si yo quiero tener esos resultados, tengo que estar dispuesto a pagar el precio. Entonces, y el precio se paga a veces monetariamente, y a veces con tiempo, y a veces con sudor, y a veces de muchas maneras. Entonces, eso es algo que yo aprendí, que yo modelé, y hasta ahora lo sigo haciendo. Pero yo lo veo muy real. O sea, yo intento ser como una esponja y absorber todo lo que puedo de las personas. O sea, y eso parte desde mi propia familia. O sea, yo he aprendido mucho de mi mamá, mucho de mi papá, mucho de mi hermana. O sea, las cosas que quiero, las cosas que no quiero, los jefes que he tenido igual. O sea, es como que yo intento ver y yo, pucha, esto lo hace increíble. Yo quisiera tener algo así en mí o en mi equipo o en mi entorno, ¿no? Entonces, y constantemente me gusta, yo soy bien curioso, entonces me gusta experimentar, me gusta probar. No sé, acabo de hacer un ayuno de 60 horas, por ¿Qué me ejemplo. contaste eso? ¿Qué tal? Sí. Iba a hacer 72, pero tuve que romperlo. No por salud, sino porque tenía una cena y ya estaba muy incómodo no comer. Claro. Entonces, por presión social lo rompí, pero voy a volver a hacerlo 72. Chévere, en ¿verdad? Chévere. ¿Pero sentiste algún cambio? Sí, o sea, sentí como, o sea, el ayuno lo hice solo tomando agua. Sí, sí. Y sí, sentía claridad mental, en verdad. Sentía claridad mental como a partir de la hora, no sé, 36, 40, sentía como claridad mental, como... Y justo de ahí me puse a ver investigaciones de este tema y era porque cuando tienes hambre, el cerebro se pone en modo emergencia. Entonces te manda como que todos los neurotransmisores ahí a tope, porque en la antigüedad era como que tienes hambre, tienes que estar hábil para poder cazar, para poder Claro. alimentarte, buscar opciones. Entonces, Atento. claro, te pone como atento. O sea, Claro. no te diría que es como la película está Limitless, Ya. pero es lo más cerca que me he sentido. O sea, yo no hago drogas, así que no sé, pero es lo más cerca que me he sentido haciendo un ayuno. Pues lo hice de 48 horas hace unos meses y ahora de 60 y me encantaba. Y es algo que voy a Pero en repetir. ese proceso de las primeras horas no sientes así, primeras 24 horas, no sientes así como miércoles, ¿tengo que comer algo? Sientes vacíos sociales, ¿no? O sea, porque normalmente tu día lo organizas alrededor de las comidas, ¿no? Yo no desayuno, yo Ya. normalmente tengo almuerzo y cena, pero que eso ya lo hago hace muchos años, pero es como, pucha, llevo el almuerzo y ¿ahora qué hago, no? Claro. Claro. Entonces decía, como, bueno, igual en la cena, pero sí, es bien interesante y cosas así me Bien, gusta, ¿ah? ¿eh? Me gusta experimentar, o sea, me gusta experimentar, probar y intentar replicar lo que hacen otros. Antes que sigas preguntando, me acuerdo mucho de tu... Quiero experimentar ahorita con esto y también cuando te pusiste a meterte en criptos. Y era, voy a probar. Y mi 5% de portafolio de mi plata lo meto ahí y hasta ahorita creo que estás ahí, ¿no? Pucha, sí, y ha resultado ser una inversión gigante. O sea, Impresionante. yo tengo promedio de compra de Bitcoin en $25,000 y está ahorita en 120,000, pues, ¿no? Entonces, sí, yo por eso, yo soy bien curioso. O sea, yo en verdad soy bien curioso y una vez pero también soy bien estratégico en no poner todo el dinero en esa curiosidad, ¿no? Eso ya lo aprendí de más joven. Entonces, sí, la verdad que medio... O sea, ¿no te asustó la caída del 2022? Que se fue a 16, creo. No, no, compré más. O sea, compré más. Yo ya ahí estaba informado. O sea, yo ahí ya entendía mucho más
de blockchain y lo que era cripto. O sea, no es mi especialidad, por supuesto, Claro. pero sí, ya entendía. O sea, ya me había leído como 4 libros de criptos, de blockchain, me había visto videos, había llevado cursos, o sea, luego saqué el curso de cripto por ahí, entonces era como que ya estaba rodeado de un ambiente cripto también. Y dije, ya, sí, vamos. Siempre a largo plazo, ¿no? Siempre a largo plazo. Claro. Que yo soy una persona, en verdad, que intento estar relajado. Entonces, a corto plazo me estresa, estar viendo, comprando, vendiendo. Nada, a mí déjame a largo plazo. Todo lo que sea a largo plazo, yo me siento cómodo, ¿no? Me gusta pensar así. Cuentas en tu libro de la forma, hoy es más fácil acceder a un mentor que sea especialista en el campo al que tú quieras lograr a través de las redes sociales, ¿no? Pero qué tanto, o sea, qué tanto es, o sea, solamente se puede tener un mentor digital en el que él te diga las cosas que tienes que hacer o te enseñe y tú las sigas al pie de la letra, o también es importante una comunicación. La comunicación es relativa. La comunicación es relativa. O sea, tú te puedes comunicar más con personas que no existen a veces que con personas que existen. Es raro lo que te estoy diciendo. ¿Cómo O se sea, o dice? sea, ya, vamos a poner un ejemplo. Todos creo que tenemos familiares que en algún acá han fallecido. Ujú. Pero si tú te concentras, cierras los ojos, tú te puedes comunicar de alguna manera con estas personas. O sea, no comunicar como ahorita, una conversación así, Claro, pero tú te puedes acordar de cosas que te dijeron, así es. de momentos que vivieron. Y esa comunicación tiene una influencia en ti superior que muchas conversaciones presenciales que puedes tener. Todo depende del nivel de importancia que le des a la comunicación que tienes más que la comunicación en sí. Tú puedes estar sentado así cara a cara con alguien y no te puede importar nada lo que te está diciendo. Puedes estar escuchando un video y te puede importar más. Pero todo va a depender de la prioridad que tú le des. Entonces, yo por eso te decía, lo importante es detectar cuáles son tus metas, cuáles son tus sueños, hacia dónde vas, porque apenas detectas a alguien que tiene lo que tú quisieras, pucha, pégate a esa persona, ¿no? En ese ámbito. O sea, porque el otro día, claro, iba a uno de mis talleres y me preguntaba, Cristian, tengo problemas con mi pareja, aconséjame. Yo no tengo pareja hace 3 años, o sea, anda a pedirle consejos a alguien más. O sea, este, siempre tienes que preguntar a las personas sobre los resultados que esa persona tiene. Nadie es perfecto, entonces te van a poder aportar en diferente medida en diferentes cosas. Y lo que decías, hay mentores que son más fáciles de acceder que otros, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que contaba de la maratón. Para mí fue muy fácil porque como ya soy libre financieramente, me puedo dar el lujo de pagar un nutricionista que corre maratones y de pagar un entrenador para que venga a entrenar todos los días conmigo y correr porque tengo el dinero para hacerlo. Pero si yo quisiera, por ejemplo, que es caso real, escalar mis negocios y tener un patrimonio de $100 millones, mis opciones se achican porque tengo que, primero, conocer a alguien que tenga patrimonio de $100 millones o más. Y segundo, cómo me va a dar tiempo esa persona, porque normalmente son personas muy ocupadas. Entonces opto por ir a sus conferencias, llevar sus mentorías, llevar sus cursos, y en la medida, invitarlo a mi podcast, y en la medida que yo vea que le pueda aportar valor, que lo he intentado, jalar ahí un poco de tiempo, ¿no? Claro. Oye, y si me ha salido bien en algún momento, de alguna manera. Este, pero es más difícil. Entonces todo depende de qué metas tengas. Hay algunas que son más fáciles y otras que son más difíciles de conseguir a personas que tengan ese resultado, ¿no? Hablamos de los hijos, ¿no? Conseguir quizás a alguien que tenga 2 hijos, pues puede ser fácil, ¿no? O sea, no sé cuántas personas tengan 2 hijos, pero puede ser relativamente fácil a cierta edad. Pero de ahí si dices, conseguir 2 hijos que sean gemelos, ya, se achica, ¿no? Conseguir 2 hijos que sean gemelos y que se lleven bien, pucha, se achica más. Conseguir 2 hijos que sean gemelos y que sean artistas, se achica más. Entonces es como, todo depende de la meta que tú tengas. Por eso tienes que ser súper específico. Entonces, una cosa es alguien que genere $1 millón al año. Ya, eso puede, o sea, es difícil, pero no es tan difícil. Alguien que genere $1 millón al año invirtiendo en bolsa. Eso es difícil realmente. O alguien que genere $1 millón al año alquilando propiedades. Pucha, ya, súper acotado, ¿no? Entonces, sí tienes que ser bien específico de las cosas que quieres y lo que pides, porque de esa manera vas a poder encontrar como el mentor correcto, ¿no? Acotar lo más posible esa meta que tienes para poder conseguir la persona correcta, ¿no? Y luego intentar validar que esa sea la persona correcta, porque ahí, tú lo decías, estamos en un mundo de redes sociales que, pucha, abunda, no sé, los consejos de 1000 personas, ¿no? De que te hablan de consejos de pareja y nunca he tenido pareja. Claro. Entonces, yo sí soy como bien riguroso con eso.
porque pucha, en el mundo en el que estamos hay gente también que te habla de dinero, te habla de finanzas y están quebrados, ¿no? Entonces, yo sí tengo como mucho cuidado de yo poner mis palabras donde está mi experiencia, ¿no? Y yo hablo siempre desde la experiencia, desde lo que yo he hecho y desde los errores, porque obviamente no soy perfecto, me equivoco, y desde las cosas que he hecho bien también. Y eso es lo que intento compartir, porque sí creo que hay que tener mucho cuidado de vender algo que no es muchas veces. Así es. ¿Cuál ha sido la relación más transformadora de tu vida, Chris? Una relación así que impacte en ti. Yo creo que he tenido varias. O sea, definitivamente la que se me viene a la mente es con mis padres, ¿no? O sea, la relación más transformacional, porque es la que me acuerdo desde pequeño. O sea, yo como te decía, yo eh, crecí pensando no de manera positiva respecto al dinero, por lo que yo veía con mis papás. Y eso me impactó en todos los ámbitos de mi vida. O sea, si yo me pongo a pensar, y yo creo que la gran mayoría de personas, esto que llamamos el niño interior, tenemos como muchos traumas, algunos justificados y otros injustificados desde pequeños, ¿no? Desde abandono, miedos de seguridad, o sea, que no es que te hayan abandonado, pero que tú te puedes haber sentido de esa manera. Entonces, es una relación transformacional porque conforme vas creciendo, creo que vas empatizando más, eh, o sea, la edad que yo tengo en este momento, mis papás me tenían a mí. Entonces, yo empatizo mucho más con el miedo que podrían haber sentido, o con la inestabilidad que podrían haber sentido, o con la angustia Interesante. que habían sentido. Entonces, y cuando tú comienzas a pensar en retrospectiva, eh, las cosas que hicieron por ti, los sacrificios que hicieron por ti, es como, o lo que dejaron de hacer también, es muchas veces lo que te moldea como persona, ¿no? Entonces, algo que yo he intentado en los últimos años es como así, investigar un poco, ¿no? De la vida de mis papás antes de mí, como que a través de sus amigos, a través de su familia. Este, y es bien interesante, o sea, es bien interesante. Yo creo que es, eh, es sanador, ¿no? Entender como el por qué tus padres actúan de cierta manera y por qué son como son, y por qué, por ejemplo, ellos trabajaban para empresas toda su vida, porque mis abuelos habían emprendido y habían perdido cosas por una u otra razón, entonces ellos decidieron tomar un camino más seguro, porque tenían una aversión al riesgo diferente, y gracias a que ellos tomaron un camino seguro, yo decidí tomar más riesgos, porque si ellos hubieran tomado riesgos y no hubieran ido bien, quizás yo hubiera tomado un camino seguro. Entonces es como comenzar a comprender, y yo creo que desde la comprensión y la admiración, ver qué cosas de tus padres quieres replicar y qué cosas no quieres replicar, porque tenemos esa opción de replicar o de no replicar, o de replicar en alguna u otra manera, no sé, o sea, la ética de trabajo que tenía mi papá, la creatividad que tiene mi mamá. Bueno, mi papá todavía tiene ética de trabajo, está ahí trabajando full. Igual mi mamá con la creatividad, el tema comercial. Entonces, tú te puedes contar una historia de victimismo, o de crítica, o de odio, te puedes también contar una historia de amor, de admiración, y yo creo que eso es bien transformacional, porque yo creo que no acabas de comprender nunca esa relación. O sea, siempre yo me hago constantemente, imagino que todos, preguntas respecto a sus padres o a ciertos momentos o a ciertas acciones, que puedes acordarte con molestia o con odio o con amor, y nostalgia, pero es como o sea, es una relación en verdad bien transformacional, porque cuando eres pequeño tu inconsciente está antes que el consciente, entonces es como hay muchas cosas que te quedan y no te acuerdas que te quedan. Y yo también, o sea, dentro de toda esta curiosidad, de hecho terapias como con hipnosis, regresiones, entonces Ala. es bien interesante, porque sigues descubriendo cosas, o sea, yo hasta ahora sigo descubriendo cosas, y, y me, y es como, o sea, yo lo tomo como estudiarme a mí mismo, estudiando a mis papás, ¿no? Y yo creo que nunca vas a acabar ni de comprenderte ni de comprenderlos a ellos, pero sí de yo creo que cada vez empatizar más, y valorar más, ¿no? ¿Alguna anécdota donde una persona o un mentor cambió tu vida o tu rumbo? Mm, Lo de Warren Buffett, claramente. lo de Warren Buffett sí, me cambió totalmente en ese momento. También,
Un momento, yo he tenido varios, pero los que se vienen a la mente ahorita son tres. El primero, las tres fueron conferencias, por eso es que yo promuevo mucho las conferencias. Porque la primera vez que yo me acuerdo que alguien así marcó mi vida fue la primera conferencia que yo escuché, que fue cuando yo tenía 16 años y fue cuando David Fishman fue a mi colegio. O sea, Buena. David Fishman fue a mi colegio y dio una conferencia de habilidades versus competencias. Y me impactó porque yo nunca había escuchado a un conferencista. Entonces yo dije, wow, no puedo creer, o sea, todas las conexiones mentales que hacías y cómo te llevaba por una historia y un camino y luego lo mezclaba con habilidades técnicas, a mí me pareció maravilloso, maravilloso. Nunca había escuchado a alguien de ese nivel hasta ese momento, ¿no? Luego fue la conferencia con Warren Buffett, ese fue el segundo momento porque fue el momento transformacional en mi vida financiera. De ahí la tercera vez, que fue un momento que yo me acuerdo con mucha claridad, es otra conferencia que fue con John Maxwell, donde John Maxwell dijo una frase que a mí me quedó marcada y fue, si tú no tienes un plan de crecimiento, tú solo vas a envejecer, pero no vas a crecer. Tú tienes que armar un plan de crecimiento porque la experiencia no viene con los años, sino con los libros, los cursos o lo que sea que tú decidas hacer para educarte. Y eso me quedó muy marcado en mi vida. Y ahí fue que comencé a leer, ahí fue que comencé a capacitarme, ahí fue que comencé a tener un plan de crecimiento de manera consciente. Em, y bueno, y de ahí han habido muchos como hitos de personas que a mí me han ido marcando de una u otra manera. Te escucho hablar y escucho a una persona que no sé si habían muchos como tú en ese momento que tenías tanta curiosidad. O sea, escuchaste a David Fishman, escuchaste a este, al otro, y tu entorno creo que haya sido también tan curioso como tú. O sea, ¿dónde salía todo eso? O sea, ¿tú identificas por qué es que eres así curioso? O sea, ¿tus papás son así? Porque es una curiosidad distinta. Te escucho hablar y tienes 30 años, es una curiosidad completamente diferente, ¿no? O A una sea, edad distinta también. sí, no sé, mi mamá sí es curiosa, pero no sé, no sé si a ese nivel o en esos ámbitos. Eh, en verdad no sé, o sea, yo leí algunos libros que me llamaron la atención y siempre estuve como buscando respuestas, intentar conocer más el mundo, A esa edad, joven. sí, o Impresionante. sea, entender más las cosas, cómo funcionan algunas cosas. A mí siempre me ha causado como mucha curiosidad cómo funcionan las cosas en general y, y siento que por eso es que me interesa mucho como conocerme a mí, conocer mi entorno, porque siento que de esa manera vas como conociendo más el mundo, ¿no? Entonces, conforme iba a estas conferencias, me iba abriendo más la mente y decidí ir cada vez a más y más y más y ahora también sigo yendo a más y sigo capacitándome, sigo entrenándome, o sea, tengo hambre, tengo ganas de seguir adelante, de seguir creciendo y seguir armando cosas que tengan impacto y que sean interesantes, ¿no? O sea, que por ahí va un poco mi vida. O sea, yo quiero dedicar mi vida a la transformación a través de la educación, ¿no? O sea, la educación es lo que a mí me apasiona y la educación sobre todo de valor, ¿no? O sea, ya sea educación financiera, de crecimiento personal, de salud también, o sea, porque es algo que estoy explorando mucho, primero en mí y luego en los demás, pero sí. Ujú. Cris, hemos conversado tuvimos a Santiago Gamarra, CEO de Nutrition Lab, y hablábamos de la inteligencia artificial, ¿no? De lo útil que hoy en día es la inteligencia artificial para negocios, propuestas, procesos. ¿Qué piensas tú de eso? Pues yo creo que es una gran herramienta. Yo uso todos los días ChatGPT o Gemini. Eh, sí me da un poco miedo, la verdad. Siento que estamos viviendo en una simulación y la inteligencia artificial va a hacer que salgamos de la simulación. O sea, lo único malo de ser curioso es que pucha, abres bastante tu mente, ¿ya? Entonces, hay cosas que lógicamente no se pueden negar, pero tampoco se pueden probar. Entonces, como la inteligencia artificial, racionalmente hablando, o sea, hoy en día sí vacilón y yo la uso, pero sí me genera un poco de miedo, la verdad. O sea, sí me genera miedo y respeto. Porque siento que se puede salir de control muy rápido eso. O sea, estoy hablando 5 o 10 años. Todos iniciando, recién y ya pareciera que se va a salir de control. Sí, o sea, siento que estamos en una película, esta
¿Cómo era la de Yo Robot? O sea, no Claro. recuerdo el nombre, o iRobot, no, entonces no me acuerdo cómo se llama. Y me parece escalofriante a veces eso. Y sí, o sea, no, o sea, a ver, es interesante, la uso para mi día a día, sobre todo, que me dé otras perspectivas. O sea, hay prompts muy interesantes, Así es. como, no sé, uno que usé el otro día fue, con todo lo que conoces de mí, ¿qué 10 libros debería de leer para obtener todos los resultados que sabes que quiero tener? Que obviamente he Claro. compartido lo que quiero tener con él. Pa, me mandaba 10 libros, de los 10 no había leído 7, me compré los 7. ¿Qué podcast debería escuchar? Y te manda algunos, ¿no? Ahí es limitado porque te manda solo la mayoría de Estados Unidos, pero a quienes debería seguir, muchas cosas así, como que qué cosas no estoy viendo y que tú sí puedes estar viendo. Entonces es interesante, no, es bien interesante, pero sí ahí eh, puedo tener también una opinión un poco más controversial también respecto a eso, ¿no? No, está bien, ¿no? Pero igual la inteligencia artificial se está volviendo parte de nuestro día a día, como lo has dicho, ¿no? Lo usas para distintas cosas y, no sé, al menos yo pienso que ya quien no sepa utilizar o no utilice la inteligencia artificial, pues está quedando un poquito atrás, ¿no? Porque ahí está la información. Sí, sí, por ahora sí, vamos a ver cómo termina. Vamos a ver cómo termina eso, ¿no? ¿Qué te gustaría que la gente se lleve, Chris, de este libro Círculo de Influencia? Aprender a diferenciar un consejo de una opinión. Yo me he quedado con eso, ¿ah? Me ha encantado, de verdad. Opiniones hay muchas, ¿no? Pero consejos los que valen, de verdad. De la gente a la que deberíamos escuchar. Si pudieras dejar una frase al mundo, ¿cuál sería, Cristian? Cualquier cosa que puedas creer, la puedes crear. Ya para cerrar ese ping-pong, ¿no? Ese preguntas ping-pong, este, una palabra que te defina, Chris. Persistente. Un libro que todo joven debería leer. El secreto. Un podcast o canal de YouTube favorito. El mío. Y amablemente, Y amable. también. Una idea que te cambió la vida. Si no aprendes a hacer que tu dinero trabaje por ti, vas a trabajar por dinero toda tu vida. Un mentor que admiras. Camilo Cruz. Inversión favorita hoy. Bolsa de valores. Siempre creo, ¿no? Sí. Tú eres ese team. Algo que ya no haces antes, que ya no haces y antes era parte de tu rutina. Desayunar. Un hábito para el éxito. Un hábito clave para lograr el éxito. Leer. Frases que repites cuando necesitas motivarte. Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Si no soy yo, entonces ¿quién? Si no es esto, entonces ¿qué? Creo que lo he dicho en desorden, pero es esa frase. ¿Mañanas o noches? Noches. ¿App que más usas? WhatsApp. ¿Cuántos países conoces? 50. ¿El país que más te marcó? España. España. Viviste allá creo un año, ¿no? 3 años. 3 años. 10 años de España. Últimamente fue eso, ¿no? Sí. Un viaje que te cambió la perspectiva. Cuando me fui a China, Japón, India. Consejos que te hubiera gustado recibir a los 20. Que no me estrese tanto, que disfrute el proceso. Bueno, yo te veo siempre y te viene el círculo en tu evento. Y si tú andas tranquilo a pesar de cualquier cosa. ¿No? Estás una personalidad de... no puedo controlarlo, ¿no? Sí. Ahora sí. Antes me estresaba más. ¿Qué ves cuando piensas en tu mejor versión? Diversión. Algo que haces para desconectarte. Jugar fútbol, hacer una siesta, no sé. Hago bastantes siestas. Qué bacán. Cristian, ha sido para nosotros un honor tenerte. Gracias por estar acá. Claramente, como le digo, ganamos más nosotros de lo que tú ganas al estar aquí. Pero te agradecemos mucho. Estamos empezando, hay mucha ilusión con Emanuel de lo que podemos hacer. Y nada, no sé qué quisieras comentar antes a las personas que están escuchando. Sé que tienes un evento en agosto. Sí que se viene. No, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Le he pasado súper bien. El 3 de agosto, que es el domingo, a las 6 p.m., tenemos un evento en el Auditorio Blanca Varela, en la Feria Internacional del Libro, que vamos a estar ahí firmando libros, hablando de justo la nueva edición que han sacado Planeta de mi primer libro de Código Dinero. Sacaron una nueva edición por las 20.000 copias vendidas. Entonces, vamos a estar ahí. Y todos están invitados a las 6 p.m. en la Feria del Libro de Lima, en el Auditorio Blanca Varela.
el 3 de agosto. Buenazo. Ok. ¿Vas a hacer nuevo Circum 2026? Sí, 2 y 3 de mayo. Circum 2026, 2 y 3 de mayo. Siempre es el primer fin de semana de mayo, Circum Experiencia, hasta que me aburra o deje de existir, pues ahí estará. ¿Y también 3.000 personas o...? Sí, 3.000. La última vez fueron 2.700, así que ahora la idea es que sean 3.200. Qué bacán. ¿Tienes cuatro veces has hecho? Esta va a ser la 5ª edición. Espectacular. ¿Qué tal la experiencia de hacer estos eventos tan grandes? Estresante. Claro. Es demasiado trabajo, pero es un sueño, en verdad. Es un Claro. sueño hecho realidad y nada, me gusta disfrutarlo, pero me estresa. Yo siempre lo comparo nunca me he casado, pero siempre lo comparo con una boda de 2 días, ¿no? Es es como que se supone que tienes que disfrutarla, pero estás estresado antes y después, ¿no? Y durante intentas disfrutarla. El Circum, mira, lo he visto, es un evento súper grande. He escuchado más o menos de esa historia, de cómo comenzaste de a pocos. Y ahora lo vi porque Bruno estuvo ahí también. Y es algo súper grande. Mira, yo hago eventos. Yo hago eventos y he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de hacer eventos grandes también. Y como tú dices, es un estrés tremendísimo, ¿no? Pero tú no te dedicas a eventos. O sea, y eso es aún más admirable también, ¿no? Porque los nervios de hacer un evento súper grande son altísimos, ¿no? Porque si algo sale mal, imagínate, ¿no? Sí, sí, bueno, siempre salen cosas mal, ¿no? Pero Claro. mientras que haya luz, todo bien. El año pasado se fue la luz 2 horas y ahí hubo un problema, ¿no? Pero de ahí, Sí. Son todo. cosas que Son pasan. cosas que pasan y nada, a mí me gusta, en verdad, me Ujú. gusta un montón y es algo que no había en el ecosistema peruano. Así es. Entonces, pucha, ahora hay muchos más eventos así y es interesante porque todos esos eventos tienen a Circum como referencia. eh, Como yo sé los números, yo soy una persona bien estructurada, entonces Ujú, es muy difícil que alguien pueda imitar o siquiera acercarse por el nivel de inversión que requiere un evento así. ujú. Entonces, porque alguien que esté totalmente cuerdo, en verdad, como inversionista, no lo haría. Eh, pero para mí es un sueño y como puedo, lo hago. O sea, es como, al final, todos los riesgos los asumo yo, toda la inversión la asumo yo. Ok. Y es para mí un sueño hecho realidad ese evento y como lo decía, o sea, hasta que me aburra o hasta que deje de existir, pues ahí estaré con Circum el primer fin de semana de mayo. Qué lindo. Qué bacán, Chris. Chris, tenemos un presente para ti. Tenemos la primera vez, tenemos nuestro primer auspicio. Nuestro primer Nos han auspiciador. creído en nosotros, hermano, la bodega del chino. La bodega del chino Kenji. La bodega del chino. Y te pedí un vinito blanco Uy, lo que máximo, haya ¿ah? cosecha. Lo máximo, Que ¿ah? lo compartas, hermano. Gracias. A mí me encanta el vino blanco, ¿ah? Son Bien, espectaculares, ¿ah? Tiene una... qué rico. Muchísimas gracias, Pi, por estar aquí. Y y nada, espero verte pronto. De repente te caemos claramente el otro Circum. Así que gracias por todo, hermano. Te agradezco todo la humildad y de hecho la disposición de haber venido. La amabilidad de haber venido y de haber obsequiado tu libro hermoso, maravilloso. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Amigos, eso ha sido todo. Gracias por estar conectados. Cristian Ares ha estado en Amablemente Podcast. Suscríbanse. Así que suscríbanse al canal. Estamos trayendo a grandes mentes, grandes personas y que nos comparten todo lo que saben. Les mando un abrazo y nos estamos viendo. Chao.